Abre tu Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Hoy vamos a terminar esta serie, como te dije al principio, y vamos a terminar meditando en un llamado que el Señor Jesús hace a sus discípulos. Un llamado, y es un llamado muy importante que implica lo que Él es y lo que Él quiere hacer en nosotros. Un llamado al cual tenemos que responder, un llamado. Muchas veces pensamos en esto, y yo pensaba en eso, el por qué estoy acá en la Ciudad de México, ¿no? Yo siendo regio, te platico de chisme, pero no le digas a nadie, ¿no? Pero bueno, en mi boda yo estábamos orando, aún no sabíamos exactamente qué es lo que Dios quería hacer con nuestro matrimonio, entonces estábamos orando en esa época y me habían dado un muy buen consejo que recién convertido me dieron, que era conocer a Jesús, o sea, discipularme, conocer a Jesús a través de la palabra de Dios. Entonces, habiendo conocido a mi pastor unas semanas antes de casarme, a Héctor, yo me decían, entonces consigue a alguien que pueda enseñarte la Biblia. Y había conocido a Héctor unas semanas antes y dije, ¿quién más? Héctor, o sea, lo va a decir él que me enseñe más de la Biblia. Y estábamos en ese proceso, ¿no? Entonces, pero el hecho de decirle eso a Héctor quizás implicaba tener que dejar Monterrey y todos los planes que habíamos hecho de vivir en Monterrey, mi esposa y yo. Y en la boda, una de las amigas de mi esposa se acercó con mi mamá para decirle, oiga, ¿cómo ve que están pensando venirse a vivir para acá? ¿No? Y mi mamá le dijo, Fermín, ni muerto sale de Monterrey, ¿no? Y claro, o sea, es que eso era lo que era para mí Monterrey, era el lugar donde yo iba a vivir toda mi vida, me iban a enterrar en medio de las montañas, en la ciudad de las montañas, ¿no? Y de repente Dios cambió todos los planes, ¿no? Y tratando de explicar el porqué de todo esto, no llegaba a otro punto más que era un llamado de Dios, ¿no? ¿Por qué estar en la Ciudad de México? Mi papá todo el tiempo me decía, ¿para qué estás en la Ciudad de México? Ahí se caen los edificios, ¿no? Y ahí te roban, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y demás, y le decía, estoy acá porque tengo un llamado, ¿no? Ahora me dice, quédate allá, Monterrey está horrible. No, pero bueno, esa es otra historia. Pero ¿por qué estoy acá? Porque Dios me ha hecho un llamado, porque tú quieres estar en el lugar donde Dios te ha llamado a estar. Es básicamente eso. Y un llamado no es un sueño, y lo entendí desde muy joven en el Señor. No es un sueño es esto de, ay, pues si un día se da visitar Europa, pues sería padre, ¿no? Es un sueño. Es un sueño. Es muy distinto a decir, tengo un llamado para ir a Europa. ¿Me explica? ¿Me explico? Es un llamado, piénsalo de esa manera. Es como un teléfono que está sonando todo el tiempo. Ring, ring, es una llamada. ¿Qué vas a hacer? Contestar, ¿no? Es lo que se hace con un llamado, contestar, responder. Por eso este mes le denominamos todos somos llamados, porque creo que todos somos llamados, definitivamente. Y a través de las semanas estuvimos viendo cómo todos somos llamados, por ejemplo, a orar. Todos somos llamados a orar por las misiones. También todos somos llamados, vimos la segunda semana, a dar. Todos somos llamados a dar en esto, implicando que a lo mejor no Dios te ha llamado a ir, pero sí a apoyar a aquellos que van. Y luego vimos, todos somos llamados a ser luz, ¿no? Todos somos llamados a ser luz. De hecho, es lo que Dios hizo en nosotros. Nos sacó del reino de las tinieblas para traernos a su luz admirable, ¿no? Y ahora somos luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y luego la semana pasada con el pastor Bob, que vino de Boise, en Estados Unidos, él nos habló acerca de la compasión que movía a Jesús, cómo Dios no ve multitudes, sino ve individuos en esas multitudes, y nos animó a voltear a nuestro alrededor porque hay personas que están buscando respuestas, buscando al Señor sin darnos cuenta, y como nosotros como creyentes quizás perdiendo una oportunidad para expresarles el amor de Cristo, ¿no? Te platico rápidamente. Al siguiente día, jueves, en la noche, me fui con mi familia y con el pastor Bob y su esposa a Catedral y al Templo Mayor. Y fuimos ahí, nos metimos a Catedral,
dentro de catedral, de repente, Pastor Fermín, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y era otro equipo de personas que venían de Puebla o no recuerdo de dónde, de Mérida, que también fueron a visitar y conocer el lugar. Y luego fuimos al Templo Mayor, y al lado de catedral, entre catedral y el Templo Mayor, está todo esto que está sucediendo, donde hay limpias, hay copal, hay aromas, ¿no? Hay incienso, hay ritos, y hay todas esas cosas, ¿no? Y yo estaba viendo nada más al pastor Bob, así de, ¿qué va a hacer? ¿No? Porque inmediatamente piensas, uy, es una carga espiritual terrible, no puede ser, vamos a reprender, ¿no? Pero yo lo veía y lo veía y lo veía, y yo me acercaba y le decía, ¿cómo ves? ¿No? Y él me decía, toda esta gente está buscando a Dios. Y lo están haciendo sinceramente, y mira cómo están tratando de encontrar respuestas a sus problemas y a sus miedos y a sus temores, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y él no lo espiritualizó demasiado, ¿sabes? De que hay el reino de las tinieblas. No, simplemente son personas que están perdidas y que necesitan de Cristo. ¿Me explico? Y en ese sentido, todos somos llamados a ver a nuestro alrededor, ubicar a esas personas que necesitan de Cristo y poder predicarles a Cristo. Todos somos llamados. Jesús dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, sus palabras eran estas: sígueme. El llamado que quisiera yo el día de hoy meditar a través de la palabra es este: todos somos llamados a seguir a Cristo. Todos somos llamados a seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo va a traer una transformación en mi vida, una transformación de algo que Dios quiere hacer en mi vida. Y creo que eso es precisamente lo que Pablo le pregunta al Señor Jesús en su encuentro con el Señor Jesús. Cuando tiene este encuentro camino a Damasco, son esas dos preguntas, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primera pregunta que le hace Saulo a Dios es: ¿quién eres? Pues soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que le hace Saulo es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te has puesto a pensar que cuando Dios te dijo sígueme, ese fue el comienzo, no el final? Ese fue el principio y que aún no ha terminado. Sígueme. Míralo cómo lo dice: venid a mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Eso era lo que hacía Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 había personas que seguían a Jesús, una multitud seguía a Jesús. En Mateo capítulo 8, verso 18, le dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Dice, y vino un escriba y le dijo, escucha, un escriba, le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Y el escriba es esta persona religiosa, esta persona que enseña la palabra. Es asociado muchas veces con el fariseo, ¿no? Esa es una élite religiosa. Y llega con Jesús y le dice: Señor, o sea, maestro, dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿no? Entonces de repente ¿qué dijo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué respuesta es esa? ¿No? De repente, o sea, pensando en Jesús y en su misión, que era venir a rescatarnos del pecado, ver a alguien con este ímpetu de decir: hey, yo te sigo a donde quiera que vayas. Pues estas palabras son más de desánimo que de ánimo, ¿no? O sea, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, si sigues, pues prácticamente como si Jesús le estuviera diciendo: si sigues a un ave, quizás te pueda llevar a su nido. Si sigues a una zorra, quizás te pueda llevar a su guarida. Pero si me sigues a mí, yo no tengo nada. Yo no tengo dónde recostar cabeza, ¿no? Y muchos dicen, pues quizás Jesús está hablando de no tengo nada que ofrecerte, o también está diciendo Jesús: me muevo muy seguido, así es que no tengo dónde descansar, entonces soy un misionero itinerante, ¿no? Pero la verdad es que sea lo que sea, son palabras que parecieran de mucho desánimo, ¿no? O sea, ¿quieres seguirme? Va, pero yo no tengo nada, yo no tengo dónde recostar mi cabeza.
Otro de sus discípulos, dice en el verso 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y entonces Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces un comentarista dice: pareciera que Jesús está tratando de desanimar a las personas de seguirle. Entonces llega y le dice: mi prioridad no quiere decir, y muchos comentaristas están de acuerdo de esto, que se había muerto su papá en ese momento y tenía que ir a enterrarlo, sino que estaba diciendo: tengo que cuidar a mi padre hasta que envejezca y muera, y entonces te sigo. O sea, tengo una prioridad antes de seguirte. Y Jesús dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Lo primero es seguirme y lo segundo es todo lo demás. Y estos dos ejemplos, si Jesús sigue de esta manera su ministerio, no tendrá nadie que le siga, ¿no? Entonces, si tú llegas y le dices: yo quiero seguirte, y te desanima de esa manera, ¿con cuánto se va a quedar? Pero de repente llega con algunos que son bien extraños. Llega con Mateo, el odiado. ¿Por qué? Porque es cobrador de impuestos, porque cobra impuestos para un régimen que está sobre ellos, y los recaudadores de impuestos serán conocidos como ladrones, porque si el gobierno les decía cobra 10, ellos cobraban pues 25, 15 para mí, 10 para el gobierno, ¿no? Y así hacían su riqueza. Saqueo era uno de ellos, ¿no? Se la pasaba saqueando, ¿no es cierto? Saqueo. Y Leví era uno de esos. Y de repente llega Jesús con a donde estaba cobrando, lo voltea a ver y le dice: sígueme, ¿no? Sígueme. A ver, espérame. Escriba, ladrón, ¿no? Pues por lo menos tiene algo de conocimiento, ¿no? Y bueno, también, pero para hacer las cosas mal, ¿no? Pero él escoge al ladrón y le dice: sígueme. Y comienza a seguirle, ¿no? O aquí en Marcos capítulo 1, que es el pasaje que vemos en el verso 17, son pescadores. Simón y Andrés, también Juan y Jacobo, eran pescadores. Y a ellos, ¿no?, les dice: sígueme. ¿Y qué hacen ellos? Dejando, dice, las redes, le siguieron. Juan y Jacobo dice que dejando las redes y a su padre le siguieron, ¿no? Y de repente ¿no le convendría más a Jesús un escriba? ¿No le convendría más a esas personas? Pero Jesús no está buscando llenar espacios por llenar, ¿no? Y eso es dice un comentarista, es triste. De repente en las iglesias buscamos llenar un espacio por llenarlo sin antes asegurarnos de que es un llamado que Dios está haciendo en las personas. Pero Jesús lo que está buscando no es llenar un espacio por llenarlo, sino busca a aquellos que lo dejarían todo por Él. Aquellos que lo dejarían todo por Él. O sea, tanto Simón como Juan en Hechos capítulo 4 están frente a las autoridades en Jerusalén y les están intimidando para que no vuelvan a hablar acerca de Jesús, y los identifican. Y la manera en que describen a Pedro y a Juan es de esta manera. Dice en el verso 13 de Hechos 4: eran hombres sin letras y del vulgo. Hombres sin letras y del vulgo. Esto quiere decir sin ninguna preparación académica, y del vulgo me habla de ignorantes, rudos. De hecho, la palabra en el griego del vulgo es idiotes, ¿no? O sea, lo que quiere decir esa palabra, ¿no?, es que eran todo lo opuesto a, dice un diccionario, es todo lo opuesto a ser un rey, todo lo opuesto a ser un magistrado, todo lo opuesto a ser un oficial militar, sino que era un soldado raso, todo lo opuesto a ser un poeta, ¿no? O sea, es sin del vulgo, sin letras. Otras versiones lo dicen: hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Otra que me encanta dice: los veían que eran hombres sin cultura y sin instrucción, sin estudios. Y Jesús les dice a ellos: ven, sígueme, venid en pos de mí. La diferencia entre estos hombres es que Jesús los estaba sacando del mar a estos hombres, los estaba sacando del mar, los estaba sacando de ahí. Y más adelante vemos a un Pedro y a un Juan transformados por la gracia de Dios. Dios cautivó sus vidas
el escriba que le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas, quizás estaba buscando solo fama. ¿Por qué? Porque en ese momento a Jesús lo seguía una gran multitud. Y Jesús dice, yo no tengo nada, no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Estos hombres no estaban siguiendo a Jesús por fama, sino que más adelante veremos cómo estaban respondiendo al llamado de Jesús y cómo Jesús le pregunta a Pedro. ¿Recuerdas? La semana pasada vimos esa pregunta. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Mateo, pero esa Simón y a Pedro, donde en Marcos capítulo 1 comienza a utilizar esta analogía o esta metáfora del pescador, a diferencia del Leví o Mateo. Estaba viendo el llamado de Mateo y le dice, sígueme, ¿no? Y no le dice, y te haré cobrador de almas, ¿no? No le dice, era cobrador de impuestos, no le dice, te haré cobrador de almas, ¿no? Pero sí a los pescadores les dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, algo tiene que ver esto. Definitivamente algo tiene que ver esto de ser un pescador de hombres, un pescador de hombres. Algo Dios nos quiere enseñar. Y estaba leyendo un libro de Spurgeon muy bueno, por cierto, Soul Winner, que se llama de Charles Spurgeon, ganador de almas, podría traducirse así, donde da puros enseñanzas alrededor de esto, de cómo ganar almas, ¿no? Y él dice en una de sus enseñanzas que los peces tienen como ambiente o como elemento necesario el agua, pero solamente el pez cuando está fuera del agua se le llama como pescado, ¿no? No puedes decir, mira, hay un pescado en el agua, no, porque no está pescado, ese es un pez en el agua, solamente es pescado cuando está ya fuera del agua, ¿no? Y Spurgeon dice, nosotros fuimos sacados del elemento donde vivíamos, del pecado, y fuimos arrebatados de ese lugar, sacados de ese lugar. Cuando Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, nos sacó para ya no vivir más en pecado, para ya no vivir más en el mar. El pez, cuando es sacado, lo que sucede es muere y ya no necesita regresar al agua, necesita entrar al sartén, ¿verdad? Necesita ir a otro lugar, pero ya no al agua. Incluso si ese mismo pez ya muerto lo metemos al agua, ¿de qué le va a servir? De nada. La Biblia dice que nosotros que somos rescatados del pecado, ya no vivimos en pecado. No tiene sentido. Dice, considerémonos muertos al pecado. Dios nos rescató para ya no vivir más en pecado. Pero cuando Él nos rescata, en realidad lo que está sucediendo en nosotros es que morimos para vivir en Él. Si Él murió, entonces todos estamos muertos. Para ya no vivir para lo que vivíamos antes, ya no regresamos al mar a nadar, sino regresamos al mar ¿a qué? A pescar. Regresamos al mar, pero a pescar. Ya no a nadar, sino a pescar. Porque si Dios nos rescató de ese lugar, imagínate. Y ya afuera Jesús les dice, sígueme. Y lo increíble es que ahora los quiere hacer a ellos y nos quiere hacer a nosotros pescadores, ¿no? O sea, éramos peces dentro del mar, pero ahora nos saca de ese lugar para entonces nosotros ser pescadores. El pez que se convierte en pescador, el convertido que se convierte en aquel que quiere convertir a otros, ¿no? El rescatado que ahora quiere rescatar a otros. Y Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Mira lo que dice en 1 Corintios 9, en el verso 16. 1 Corintios 9, 16. Pablo está hablando del llamado que él tiene como apóstol y más que los derechos que tiene, más bien las necesidades que vinieron con el llamado que se le dio. Y en 1 Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el evangelio, o sea, está pescando, ¿verdad? Anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad. O sea, ya fuera del agua, ya siendo sacado de mi elemento del pecado,
ahora se me ha puesto una necesidad, tengo que ir y sacar a otros. O sea, no podría dejar de anunciar el Evangelio para que otros puedan conocer las buenas nuevas en Cristo, que Cristo pagó sus pecados. Entonces dice, me es impuesta necesidad, y termina con signos de admiración diciendo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, ay de mí si no anunciar el Evangelio, me es impuesta necesidad. Si imagínate esto, si Jesús me sacó del pecado, si Jesús me dio libertad, si Jesús me dio vida, me quitó el miedo, me quitó el temor, me dio una esperanza que va más allá de esta vida, me dio una vida eterna, me quitó el pecado, me quitó la culpa, me quitó la condena del pecado. O sea, todo lo que Cristo ha hecho por ti, por mí, debería de llevarnos a decir, wow, no puede ser que Dios me haya amado tanto para sacarme de todo esto y desear, anhelar que yo un día esté con Él. Y cuando yo reflexiono en esto y digo, esto es lo que Él ha hecho por mí, de repente necesita haber algo que dentro de mí me diga, me es impuesta necesidad. Yo tengo que decirle a otros de esto. Yo tengo que hablarle de otros a esto. O sea, esto que Dios ha hecho en mi vida, no puedo quedármelo yo. Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. En otras versiones dice, qué terrible sería para mí si no predicara las buenas noticias. O otra versión dice, pobre de mí si no lo hago. Pobre de mí si no lo hago, ¿no? Este libro, Soul Winner, es ganador de almas, pero en la parte de atrás me llamó mucho la atención. Dice, el verdadero gozo puede ser tuyo, ¿no? Y dices, ¿qué tiene que ver Soul Winner con el verdadero gozo puede ser tuyo, ¿no? Y es que la razón del libro es ese. No vas a encontrar mayor gozo que ganar almas. No vas a encontrar mayor gozo que ver a una persona que estaba muerta, destruida por el pecado, su matrimonio destruido, de repente verlo reconciliado con Dios, reconciliado en su matrimonio y caminando en el Señor y llevando a otros a los pies de Cristo. No vas a encontrar mayor gozo que ese. No puede haber mayor gozo que ese. Si mi gozo está en las cosas temporales, pobre de mí, qué terrible sería. Porque lo único que podemos sacar de este mundo es aquellos que ganemos para Cristo, ¿no? Si un carro es mi mayor gozo, wow, ¿no? Si una casa es mi mayor gozo, si un nuevo puesto en mi trabajo es mi mayor gozo, incluso si mi esposa es mi mayor gozo, ¿no? Mi mayor gozo debe de ser ganar almas para Cristo. Me es impuesta necesidad. Pobre de mí si no lo hago, dice Pablo. Y Pablo, en este afán por ganar almas, mira lo que hace en 1 Corintios 9:19. 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, ¿no? O sea, ya estando fuera del agua, me he hecho, dice, siervo de todos para, ¿qué dice? Ganar a mayor número. A ver cuántos hombres saco del agua, a ver cuántas personas saco del agua, cuántas personas puedo anunciar el Evangelio y que puedan conocer la vida que Jesucristo tiene para ellos. Y dice, entonces me he hecho judío, como me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Fácil, él era judío, ¿no? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de, ¿qué dice? Todo. Ayúdame a leer la última frase, desde el para qué. ¿Estás listo? Para que de todos modos salve a algunos. En la mente de Pablo es, de una u otra manera, mi viaje a pescar el día de hoy me va a traer algo. Yo me voy a traer algo. Yo voy a sacar algo. Yo voy a pescar algo, ¿no? De cualquier modo, de cualquier manera.
de cualquier forma, pueda rescatar a algunos. Él me sacó para sacar a otros. Él me sacó para sacar a otros. Para decirles, hey, ¿sabes qué? No necesitas seguir viviendo en ese elemento que es el pecado. No necesitas seguir viviendo de esa manera. Sé que eres un esclavo, pero Jesucristo vino y pagó esos pecados para que tú tengas libertad. Pero el llamado, entonces es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero el llamado es venir en pos de mí. Entonces es lo que Dios quiere hacer, que nosotros seamos hombres que van al mar a pescar hombres, ¿no? Y de repente Dios te llama a lo mejor a estar en la orilla. A lo mejor Dios te equipa para ir en una buena lancha y sacar los grandes peces que están allá. Pero de una u otra manera Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Entonces la pregunta es, ¿y dónde me inscribo? ¿Cuál curso tomo? ¿A qué escuela me inscribo para poder ser un pescador de hombres? Fácil. Jesús dijo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y no sé, gracias. Algunas veces decimos en la Biblia cuando estamos enseñando, esta palabra en la Reina Valera no se traduce tan bien. ¿Recuerdas que has dicho eso? Bueno, precisamente esta palabra en la Reina Valera está perfectamente traducida, porque en otras versiones dicen sígueme, pero la Reina Valera dice venid en pos de mí. Y es exactamente eso lo que Jesús está diciendo. Venir en pos de mí, estar cerca de mí, seguirme de cerca. Haz de cuenta que un pasito atrás nada más. Eso es lo que Jesús está diciendo. Perdón. Y el llamado es eso, venir en pos de Él, estar cerca de Él, solamente un paso atrás, de tal manera que pueda escuchar lo que Él habla, pueda ver lo que Él hace, pueda ver lo que Él toca, lo que Él ve, lo que Él escucha, poder ver incluso y conocer lo que Él está pensando. Es interesante eso. O sea, ¿conoces a alguna persona que te conoce tan bien que nada más mirándole dices, ya se quiere ir? ¿Conoces a una persona así, no? O sea, que has pasado tanto tiempo con esa persona que de repente ya nada más se voltean a ver y haces la mueca y dices, ok, es lo que necesita, ¿no? O sea, es una conexión así. Bueno, eso es lo que Jesús quiere con nosotros. Venir en pos de mí es venir y estar muy cerca, es estar un paso atrás. Y lo que Él va a hacer en nosotros cuando estemos un paso atrás de Él es que Él nos hará pescadores de hombres. No lo hacemos nosotros, eso lo hace Él. ¿Cómo puedo ser un predicador exitoso? ¿Cómo puedo ser un evangelista que gana almas yendo a la universidad? No, síguelo a Él. Inscribiéndome en el Instituto Bíblico Semilla de Mostaza. Bueno, sería bueno, ¿no? Estaría bien. Te van a ayudar a una cosa, a seguirlo más de cerca. Pero no es inscribiéndote que te vas a ser un pescador de hombres, es siguiéndole a Él, ¿no? Es siguiéndole a Él. Eso no te convierte en un pescador de hombres. Seguirlo a Él te convierte en un pescador de hombres. Y solo una cosa lo logrará. O sea, si te das cuenta, no hay otra escritura que me hable acerca de cómo llegar a hacer esto. Es como si Jesús dijera, esto es algo exclusivo de seguirme a mí. No vas a obtener de otra manera el cómo ser un pescador de hombres solamente siguiéndome. Es exclusivo de mí, solo siguiéndolo. Y se escucha muy sencillo, ¿no? Pero es exageradamente efectivo. Se escucha muy sencillo, pero es muy efectivo. O sea, ¿de quién puedes aprender mejor a pescar hombres sino de aquel que a ti te pescó? ¿De quién puedes aprender más a hacer ver a las personas su pecado y conocer a Dios, sino de aquel que te reveló su pecado, tu pecado, y te reveló quién es Él? No puede haber un mejor maestro que Jesús para convertirte en un pescador de hombres. Pero implican muchas cosas, y eso es lo que quiero que veamos. Venir en pos de Jesús implica algo. Seguir a alguien implica alejarte de otro lugar. Es muy sencillo, es muy simple.
yo comienzo a seguir a alguien, caminar hacia un lado me hace alejarme del otro lado. No puedo caminar hacia todos los lados, ¿verdad? Que eso, ¿no? Tengo que caminar hacia un lado y alejarme del otro. Y eso es lo que implica el seguir a Jesús. Por eso no puede un pez pescar a otro pez, porque está en el mismo elemento, en el mismo lugar. Es por eso que Jesús tiene que transformar tu vida para hacerte un pescador de hombres. O sea, un pecador no puede pescar a otro pecador. No dije pescador, ¿verdad? Dije pecador. Implica que tengo que salir de ese lugar. O sea, implica lo que dice Pablo: me he hecho a todos de todo para alcanzar a algunos. Implica una transformación en la vida de la persona. Y es que cuando empiezo a seguir a Jesús, tengo que salir del lugar. O sea, ¿te acuerdas en Hebreos capítulo 13? Cuando de repente Jesús dice el escritor de Hebreos: salgamos junto con Él fuera del campamento. No podemos permanecer en el campamento, tenemos que salir. Y de esa manera tenemos que dejar nuestro pecado, alejarnos del pecado, alejarnos del mundo. La Biblia me dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Sí, seguir a Jesús implica alejarme de mi pecado. Es interesante, pero el pastor Greg Laurie, creo que él fue el que lo dijo, ¿no? O sea, este libro te va a mantener alejado del pecado, ¿no? Pero el pecado te va a mantener alejado de este libro. Entonces, mientras yo vaya en pos de Jesús, conociéndole, ¿qué voy a estar haciendo? Alejándome del pecado, alejándome del mundo, de los propósitos del mundo. O sea, hace unos momentos lo dije. O sea, si tu mayor gozo es algo temporal y dices: ¿y cómo será? O sea, pues la verdad me describiste perfecto. Mi gozo es mi carro, mi gozo es mi nuevo puesto, mi gozo es eso, ¿no? ¿Cómo podría encontrar ese gozo de ganar almas? Adivina cómo: siguiéndolo a Él. Porque siguiéndolo a Él me voy a alejar del pecado, siguiéndolo a Él me voy a alejar del mundo. Ahora, ojo, porque Jesús, eso no implica, déjame pensarlo bien. Jesús era conocido, bueno, dice, lo tenían por comilón, como bebedor de vino, dice, como amigo de los publicanos y de los pecadores. Jesús era amigo de los pecadores. Jesús era amigo de los publicanos. Así lo veían, sí, pero Jesús estaba en medio de ellos como el doctor está en medio de los enfermos. ¿Sabes? O sea, en el hospital hay enfermos y hay doctores, y los doctores se acercan ¿para qué? Para sanarlos. Y de esa manera Jesús era amigo de los pecadores. Pero no puedo yo continuar en mi pecado y tratar de rescatar del pecado a otros. Cuando me acerco a Jesús, me alejo de mi pecado. Cuando me acerco a Jesús, me alejo del mundo. Es por eso que Jesús dice: aquel que quiera seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y entonces sígame. ¿Te das cuenta? Seguir a Jesús implica negarme a mí mismo. O sea, de repente la pregunta será: ¿cuál será el mayor obstáculo para que yo comience a abrir mi boca y predique a Cristo? ¿Cuál será mi mayor obstáculo? Pues yo creo que yo mismo soy mi mayor obstáculo. Porque estoy no negándome a mí mismo, decidiendo no tomar mi cruz ese día, no morir a mis deseos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Seguirlo a Él implica negarme, seguirle a Él implica no amar mi propia vida. Eso era lo que era nadar en el mar de la autocomplacencia, ¿no? Dice Pablo, ¿no? El cual nos rescató con su preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ¿nos rescató de qué? De la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Es que siendo humanos vivíamos de una manera vana, vacía, tratando de vivir para nosotros mismos. Pero cuando Él nos rescató precisamente de eso, para no amar nuestra vida,
para negarnos a nosotros mismos, para alejarnos del pecado y para alejarnos del mundo. Venid en pos de mí. ¿Puedes escuchar el llamado de Dios? Venid en pos de mí. Pero también venir en pos de Él implica que vas a estar cerca de Él, como decía hace unos momentos, para escuchar lo que Él habla, para escuchar lo que Él enseña, para verlo tocar a los enfermos, para verlo resucitar a los muertos. O sea, los discípulos estaban ahí y empezaron a vivir todas esas experiencias. Y sobre todo Simón y estos pescadores, Simón, Juan y Jacobo, formaban parte de ese círculo íntimo y lo vieron más, haciendo más cosas que los demás que estaban con él. Y estaban sentados a la mesa con él y lo escuchaban orar y lo escuchaban enseñar. Y de repente, y lo decimos muchas veces, pero qué envidia, ¿no? Haber sido Pedro y estar ahí en la presencia corporal de Jesús, ¿no? Y el día de hoy no podemos venir en pos de Él en esa manera, a esa presencia corporal, pero estoy seguro que los discípulos hubieran anhelado lo que nosotros tenemos el día de hoy, lo experimentaron. O sea, Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque cuando vino el Espíritu Santo, ahora su presencia física no la tenemos, pero su presencia en nosotros la tenemos y su palabra la tenemos delante de nosotros. Y en su palabra podemos conocer a Dios. ¿Has conocido a Dios? O sea, ¿cuánto tiempo tienes en Semilla? Y durante ese tiempo, ¿has conocido mejor a Dios? ¿Le has conocido más? De repente, dice Charles Spurgeon, ¿no sientes que conoces más a Dios que de repente lo que conoces a uno de tus amigos? O sea, porque conoces a tus amigos, pero no sabes lo que piensan, ¿no? Te podrían decir lo que piensan, pero quizás no te están diciendo lo que piensan y lo que anhelan. Pero cuando vas a la palabra de Dios, conoces todo de Dios, lo que piensa, lo que anhela, lo que desea, su más grande amor, todas estas cosas. Venir en pos de mí me hace estar pegado a Él, me hace recordar la invitación de Jesús: venid si estás cansado, trabajado, y yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprende de mí. Ese es el lugar donde vamos a aprender de Él. En Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios. Y entonces lo que Él dice, entonces eso es lo que yo digo. Y cuando Él escucha y ve a las personas, y lo veo prestando sus oídos a las personas, escuchando a las personas, entonces voy a hacer lo que Él hace, imitarlo y poder escuchar a las personas, pero poder hablar su palabra imitándolo. Dice: sed imitadores de Dios, aprende de Él, imítalo, escucha su palabra y repítela, ¿no? En Mateo 10:27, hablándole a los discípulos y hablándoles de los últimos días y hablándoles de la persecución que vendría y de las dificultades de predicar el evangelio en ese tiempo, de repente dice Jesús en el verso 27: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, ¿no? Y me sorprendió este fin de semana. Tuvimos los pastores que estuvieron enseñando a otros pastores, y el sábado, ¿no? Dos pastores, uno el sábado, otro el domingo, dijeron precisamente lo mismo. El pastor David Rosales, en su enseñanza el sábado, dice que cuando Dios lo encontró, cuando Dios lo cautivó, le dijeron: lee la palabra. Y dice que él se fue a su cuarto y comenzó a leer la palabra, leer la palabra. Es lo que le dijeron que hiciera, es lo que iba a hacer, leer la palabra. Y que de repente estaba en Apocalipsis y leyó un pasaje y dijo: esto es para mis papás. Y que salió de su cuarto, se fue a la cocina y les dijo: esto es lo que Dios tiene para ustedes, recíbanlo hoy, conviértanse, crean en el Señor hoy. Y sus papás se convirtieron. Lo que oigas en el oído, publícalo desde las azoteas, ¿no? Y otro pastor el domingo, Mike McIntosh, nos hablaba de cómo Dios llegó a la vida de un amigo que estaba en su viaje de LSD. No sé si estuviste el domingo, lo escuchaste, ¿no? Cómo estas dos jóvenes llegaron con él a decirle un versículo sobre Apocalipsis así rarísimo, y dijo: y esto es para ti, ¿no? Y se fueron. Esas chicas lo escucharon y lo transmitieron.
Venir en pos de Él implica alejarte del pecado, alejarte del mundo, pero implica estar tan cerca para escucharle y ver lo que Él ve y tocar lo que Él toca y hablar lo que Él dice. Venir en pos de Él también implica caminar en santidad. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Me dice, sino como aquel que os llamó es santo. Me gusta esto, aquel que ¿les llamó a qué? ¿A qué? Pues a seguirle, nos llamó a seguirle. Aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ser santo, entendámoslo de esta manera, santo es apartado para, ¿no? De repente en nuestra cultura la palabra santo suena como que, ahora voy a ser santo, ahora no voy a hacer nada malo. No implica eso. Implica que estoy separado para Él. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz todos los días y le sigo. Señor, el día de hoy estoy apartado para ti. Tú dime a dónde voy, tú dime qué hago, tú dime qué hablo, tú dime qué escucho. Dice, en toda vuestra manera de vivir. El mensaje es un mensaje sagrado, un mensaje santo. El mensajero entonces tiene que ser también santo. Y es que el vivir en santidad, apartado para Él, alejado del pecado, alejado del mundo, viniendo en pos de Él, va a implicar que mis palabras tengan un peso que sustente lo que estoy diciendo. Es que Dios puede transformar tu vida, ¿no? Pero ese mismo cuate te vio, ¿no? Cotorreando con la chava, invitándola a salir, ¿no? Cuando tú estás casado. Y dices, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que Dios puede transformar mi vida, pero tu vida no ha sido transformada. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, verso 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y está hablando de los últimos tiempos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios quiere que vivamos en una manera santa y piadosa. Y eso va a ser cuando esté caminando detrás de Él, viniendo en pos de Él, siendo Él santo. Entonces Él comenzará su proceso de santificación en mi vida, ¿no? Él lo hará, ¿no? Dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y qué bueno que Él lo dice, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos que Él es fiel y que Él cumple sus promesas, ¿no? O sea, de repente surge esa pregunta y sé que te la estás haciendo, y yo me la hacía y mi esposa se la sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que dice, pero ¿será que yo soy un evangelista? ¿No? O sea, ¿será que yo tengo que ir y predicar el evangelio? ¿No? ¿Será que yo lo tengo que hacer? ¿No? Y de repente no es esa la tarea del pastor, no es esa la tarea de alguien más, no es la tarea de Isaac o de Aarón que se va a ir hasta allá, no, pues esa es su tarea, ¿no? Pero no encuentro otra manera que Dios, o sea, si el llamado a seguirle es para todos, ven y sígueme, ¿no? Y Él lo que hace es transformarme en un pescador de hombres, entonces, ¿soy o no soy? Pues Él lo va a hacer. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él va a hacer. ¿Y cuál es mi llamado? Seguir a Cristo. Mi llamado es seguirle a Él, ¿no? Ahora dices, es que no estoy en mi mejor momento, ¿no? O sea, no estoy en mi mejor momento. ¿Cómo lo va a hacer Él? Pues Él lo va a hacer, ¿no? Aunque me sienta inútil para hacerlo, sí, Él lo va a hacer.
porque Él es fiel. No puedes basarte en cómo te sientes inútil para predicar el evangelio. Tú comienza a seguirle y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aunque parezca imposible, porque soy tan tímido que no le hablo ni al espejo le hablo, ¿no? Soy tan tímido que ni me hablo a mí mismo, ¿no? Comienza a seguirlo a Él y comienza a escucharlo. Y vas a ver cómo vas a empezar a publicar las cosas que escuchas desde las azoteas. Él te hará pescador de hombres. Aunque hoy estoy enfermo, pues sí, aunque hoy estés enfermo, a lo mejor Dios te está, a través de la enfermedad que tienes, llevando al lugar donde tienes que pescar, ¿no? Y a lo mejor ese es el lugar donde en la silla de al lado, ¿no? En el consultorio, esa persona necesita escuchar del evangelio. Aunque estés sin dinero, pues sí, quizás, aunque estés sin dinero, para que puedas relacionarte con aquellos que tienen esa misma necesidad y hacerles saber que hay un Dios que les ama, ¿no? Aunque no entienda mucho, pues sí, a lo mejor te vas a topar con otros que van a decir, no entiendo nada, y tú le vas a decir, pues yo tampoco entiendo nada, pero Cristo quiere salvarte y rescatarte. Cristo quiere que vengas a Él. ¿Qué tengo que hacer? Venir en pos de Él. El llamado que le hizo a los discípulos cuando Él llamó a los 12, dice que los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero lo primero que dice ahí, que los llamó, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Y yo te haré un pescador de hombres. El llamado es a seguir a Cristo. El llamado es venir y seguirle, alejándome del pecado, alejándome del mundo, dejando que Él me transforme, me santifique, haga su obra en mí y dejando que Él me convierta en un pescador de hombres. Si el día de hoy tú dices, no, pues yo es la primera vez que vengo, ¿no? A lo mejor tú todavía sigues nadando en el mar de pecado, ¿no? Pues Jesucristo murió por ti en la cruz, por tus pecados, pagando tus pecados. Y te puedo decir, arrepiéntete el día de hoy y ven a Él, ven y síguele. Él quiere transformar completamente tu vida.